La Amatista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925, Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. La Universidad Humanista Hidalgo presenta Sanamente, un espacio para compartir información relacionada al bienestar emocional, con la doctora Viridiana Lechuga. todos los lunes, 14 horas, por OM Radio. ¿Qué tal, mis estimados amigos? Sean bienvenidos a un programa más de Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Hoy tenemos un gran tema para todos ustedes, que es ¿tengo miedo a la muerte? ¿O por qué tenemos miedo a la muerte? Es un tema muy recurrente en nuestros días, así que quédate con nosotros, compártelo, comparte en tus redes sociales, comparte en WhatsApp para que nos puedan ver en esta tarde. Ya sabes que también compartimos este link aparte en los grupos de WhatsApp. Y bueno, vamos, antes de pasar con nuestro ponente del día, vamos a nuestro pensamiento del día. Adelante. La frase de esta semana dice así: riégate de amor propio y verás qué bonito floreces. Esta es una gran verdad. Nadie puede dar amor a otros si no tiene amor por sí mismo. Te invito en esta semana a dar tiempo a ti mismo, a dedicarte a hacer las cosas que te hacen felices, y verás que entonces podrás hacer felices a otros. ¿Qué tal, amigos? Pues este pensamiento realmente nos dejó muy inspirados, y vamos a pasar a nuestro programa de hoy, que es ¿por qué tengo miedo a la muerte? Y se encuentra con nosotros nuestro maestro Óscar Federico Sierra Vera, que es uno de los ponentes de la Universidad Humanista Hidalgo y pues nos ha dado clases en el diplomado en tanatología. Bienvenido, maestro. Buenos días, gracias por la invitación a este espacio y pues mucho gusto en estar aquí con ustedes compartiendo. Ok, bueno, pues vamos a empezar con este tema. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Qué es lo que pasa en nuestros adentros del por qué le tenemos miedo a la muerte? Le escuchamos, maestro. Sí, primero que nada, tenemos que comprender justamente qué es este fenómeno, muerte. Primero tenemos que comprender dos visiones. Una es la visión personal, la visión de la experiencia que yo tengo como ser humano, que tengo también como organismo de inicio, nacer y también un último fin, muerte, pero también es de una visión del otro, es decir, una visión social, una visión de cómo esta visión de muerte también a mí me da la pauta de saber cómo funciona este mecanismo. Ahora, una vez que entendemos que, pues bueno, la muerte es la incapacidad del organismo de mantener la homeostasis o de mantenerse vivo desde una visión clínica, también comprendemos que hay diferentes formas o diferentes tipos de el cual se llega a la muerte, ya sea por pérdida, por accidente o por enfermedad, etcétera. ¿A qué se recurre esto? Número uno, la comprensión de que nosotros somos finitos, es decir, tenemos una caducidad o tenemos un tiempo finito, también nos lleva a comprender dos cosas. Número uno, que vemos a una totalidad o un universo o un planeta, una sociedad que es infinita, es decir, antes de mi llegada estuvo esta sociedad, este mundo. En mi llegada está este mundo que se presenta a mi sociedad, incluso el planeta, pero después de mi partida va a seguir este mundo. Esa es la totalidad, lo infinito. Entonces, cuando yo me encuentro, yo pequeño, me encuentro con esta infinidad, con esta inmensidad, entonces viene el proceso de miedo. ¿Por qué? Porque yo chiquito, de esta vida a esta muerte, soy capaz de moverme, de transformar el mundo. Pero una vez que llega la muerte, ya no seré capaz de transformar nada.
Es decir, me volveré un objeto más que será transformado por el mundo, por los ambientes de gusanitos, bacterias, etcétera, y me volveré, digamos, incapaz de modificar el mundo a mi voluntad. Posiblemente después de la muerte o durante la muerte haya otros procesos de trascendencia, de evolución de conciencia, pero netamente el cuerpo o la existencia de ese ser o de esta persona, pues se termina. Ahí nace el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nos damos cuenta que el otro, una vez que se va así a acostar, se duerme y no vuelve a despertar, ya no puede hacer nada. Y nos causa dos cosas: miedo, el ver que él se ha ido, pero también me recuerda que yo también en algún momento me voy a ir. Y entonces de ahí nace en realidad el miedo hacia la muerte. A las pocas posibilidades, ¿no? A veces también el miedo a la muerte sale a través de los recursos que tengo para la vida. Si no tengo recursos para afrontar la adversidad, para afrontar lo que no puedo controlar, para afrontar mi propia existencia, claro que la muerte nos confronta. Y la pandemia nos ha enseñado eso, ¿no? Que somos finitos y que a veces vivimos en una fantasía de, sí, me voy a morir, sí, chido, ¿no? Un día. Pero cuando ese día se acerca y se vuelve más cerca y más cerca y más cerca, y veo que un familiar falleció, veo que alguien muy amado falleció, ya contacto más de cerca con la muerte. Me preguntan por acá en el chat, ¿la muerte es mala? Maestro, ¿la muerte es mala? ¿Qué podemos contestar a esto? Sí, a eso hay que atribuir a una concepción diferente de la que tenemos nosotros como humanos de moral y ética, de bueno y malo. Primero que nada hay que entender, hay diferentes tipos de finales. Ahora, si nosotros podemos entender a la muerte como un final de un proceso, de un ciclo, entonces estaremos más cercanos a comprender que en realidad no se trata de una muerte buena o que sea mala. En contexto, en realidad significa que, bueno, la muerte en sí es el final de un proceso y que inicia otro, como lo decía hace un momento, digamos, corpóreamente, orgánicamente, cuando este cuerpo muera, pues las bacterias, los gusanos, el ambiente, el aire, lo empezarán a descomponer y será un proceso de transformación. Entonces, la transformación, el movimiento nunca es bueno, nunca es malo, siempre es el momento real. Es decir, todo cambia, todo se acaba, pero se sigue transformando en algo nuevo. Exactamente. Aquí dentro de las opiniones que nos están mandando, ¿qué podemos hacer ante la muerte de un familiar, de un ser querido, de alguien que está muy cercano? ¿Cómo puedo vivirlo? Bien, primero que nada es lo que decíamos, la perspectiva del otro o cuando el otro se va, digámoslo, vienen dos posibilidades. La primera, pues que genere un vacío cuando el otro se va. Es decir, yo lo quería tanto y pues amaba a esta persona o era muy importante para mí y en el momento en que muere o en el momento en que se va, esa entidad, esa existencia o esa esencia, como lo quieras llamar, eso me deja a mí un vacío, eso me deja a mí un hueco de amor y de falta. Sin embargo, también a la par a lo mío, me lleva a replantear lo que tengo en mi vida. Me lleva a decir un ejemplo. Si tenía esta persona importante llamada padre y se va de mi vida, pues bueno, el hueco de eso duele. Sí, el dolor está presente, pero el dolor me va a llevar a dos formas. Uno, o a quedarme en el dolor y sufrirlo, o a transformarlo, es decir, pues aún tendré a mi madre, a mis hermanos, a mi pareja, etcétera, etcétera, a mis seres acercados, y con ellos puedo brindarles el amor, el cuidado y disfrutarlos mientras todavía están, porque yo sé que igual que papá, que hoy ya no está, pues bueno, es algo que duele, pero lo puedo transformar en cuidado y en disfrutar esto que duele. No es quitar, es transformar. Exacto, yo creo que la transformación de las emociones, de los sentimientos, de lo que quedó, es una clave maravillosa para retomar de alguna manera nuestra vida. No es que vayamos a dejar de extrañar a esa persona, tampoco es que ya no la recordemos más, que se me olvidó, ya no me va a pasar,
no, sino que es transformar el sufrimiento en parte de tu aprendizaje de vida. No, no tampoco es que la vida se valga de estos métodos pedagógicos dolorosos para que nosotros aprendamos algo y entonces la vida diga, a ver, ¿qué le voy a dar a esta persona para que entienda? No, no, claro que no. Todos vamos a tener sucesos en el trayecto de nuestra vida. Y depende de nosotros si de ese suceso sacamos un aprendizaje. Porque si lo hacemos para lastimarnos y ocupamos ese suceso para hacer de nuestra vida una sala de espera en lo que me muero, pues realmente estaríamos desaprovechando el privilegio de vivir, el privilegio de estar aquí. ¿Qué le podemos decir a todas aquellas personas que están en esta transición, en esta parte del proceso de duelo, porque han perdido algún fallecido, un familiar querido durante esta pandemia? ¿Qué les podemos decir para poder apoyarles en esta cuestión de su dolor y de su sufrimiento? Bien. Lo primero que nada no es tanto decirles como una receta a seguir, no, pues te va a pasar esto y tienes que hacer. No es una receta lo que podríamos decir. En realidad podríamos acercarnos a preguntar cómo se sienten, cómo están, qué pasa con ellos en ese momento, porque acercarnos a ellos significa que ellos emitan, es decir, verbalmente lo que está pasando en su experiencia, y al emitirla verbalmente en su experiencia tienen la posibilidad no solo de tener una opinión aparte o fuera de lo que están viviendo, sino tienen la posibilidad, uno, de escucharse lo que están sintiendo, lo que está pasando en su realidad. Ahora, ¿qué se le puede decir a una persona que ha pasado o que está pasando durante una pérdida? Número uno, sácalo, llóralo. Si tienes ganas de llorar, llóralo. Si tienes ganas de no hacer nada y quedarte en la cama, quédate en la cama y no hagas nada. Pero recuerda que vas a estar diario decidiendo. Quedarte en la cama, llorarlo para sacarlo y tal vez tomar fuerzas, quedarse en la cama también es bueno. Y al otro día también tendrás que decidir pararte de la cama, ir hacia afuera, ir hacia enfrente, hacia la vida. ¿Qué quiere decir con esto? Lo primero es, número uno, acercarse a escuchar qué está pasando. Número dos, si algo en realidad le queremos decir es que escuche, que se calme. La calma nos llevará a momentos de claridad, de comprensión de qué está sucediendo y qué puedo hacer. Pero eso es un momento de paciencia. Lo primero es saber qué está pasando y sacarlo, porque ahí estoy envuelto en una nube o en un torrente de tristeza, de enojo, de frustración por la pérdida. Lo primero es, pues, canalizar, saber qué está pasando. Después, saber cómo llegar a la calma para posteriormente empezar a tomar decisiones. Claro que sí, en la calma es como uno puede tomar las mejores decisiones. Acá nos preguntan, transformar para superar, llorar no es malo, llorar es liberar. Bueno, yo con respecto a esto quiero ampliar un poquito, ¿no? No es superar, porque superar es como estas carreras de relevos, es como ir meta tras meta, es como pasar de un estado a otro e ir superando cosas, como la misma palabra lo dice, es como ir avanzando, pero vas viendo escala. Cuando nosotros tenemos una pérdida trascendental en nuestra vida, como de un fallecido, como que rompimos el vínculo de relación con alguien, entre otras cosas, no es superar, es acomodar. Como acomodas en un anaquel cosas para que en ese anaquel no se vaya a caer ese jarrón tan costoso o no se vaya a caer el retrato, es acomodar. Porque siempre vamos como con esta idea, maestro, de quiero superarlo con la idea oculta de no quiero recordar, no quiero sufrir, no quiero pasar por el sufrimiento, pero esta vida es así, gózalo primero y págalo después. Y parte del pago es que si esa persona muy querida se adelantó en el camino porque hizo una transición, tenemos que pagar su ausencia. Pero más que su ausencia con estarnos lamentando, sufriendo, que nos esté doliendo, es decir, bueno, el precio que tengo que pagar es que lo viví, estuve con esa persona, la disfruté y hoy no la tengo. Pero lo que me dejó es
significativo, maravilloso, trascendental, y como dice Arjona, y siempre lo voy a repetir, hay que darle vida a los años, hay que darle vida a las experiencias, y hay que concentrarnos en lo que sí tenemos y no en lo que no tenemos. Porque como que nos viene mucho esa costumbre, ¿a poco no, maestro? Concentrarnos justamente en lo que no tengo. En eso me acostumbro. ¿Qué piensa usted, maestro? Coméntenos. De hecho, lo que comentas es la perspectiva de seguir una visión, de seguir una relación, de seguir que esa persona que está frente a mí está pasando en un proceso distinto y que no se trata de aplicar una secuencia o una receta o algo para quitarle el dolor. Número uno, bien lo dijiste perfectamente, no se trata de superar o aceptar que, bueno, ya estuvo la pérdida o no va a volver. No, no se trata de aceptar o superar. Se trata, como dices, de integrar la experiencia de pérdida, porque puedes decir, tengo este vacío que jamás voy a llenar, o tengo este vacío que ahora puedo recordar, puedo cuidar, puedo empezar a cultivar y van a ser algo distinto. Ahora, desde la perspectiva de lo que estás comentando, es fabuloso decir, no nosotros quitamos el dolor en realidad va a estar presente siempre en la pérdida de aquella persona. Tú cuando lo vas a recordar, el dolor va a estar presente, uno, por la persona o por en sí la relación que tenías con, pero también va a estar presente porque a ti te convertía en alguien estar al lado de esa persona y que hoy ya no vas a regresar a ser esa persona o a sentir. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces nos han enseñado a no tenerle pasión o no tener dolor o no atravesar bajo estos procesos que son intensos realmente en la existencia humana. El decir, pues llora, sácalo, quédate dormido, pues va contra todo lo que estamos hablando de la norma de salud y de la estética. Sin embargo, es parte del proceso a veces pasar bajo este dolor para entonces transformarlo. De lo contrario, si yo únicamente lo quiero extirpar, lo quiero sacar como una enfermedad, la enfermedad me está diciendo a la vez que tengo que cuidar en mi cuerpo. Asimismo, el dolor me dice que tengo que aprender a cuidar en mi vida. Y si yo quiero extirpar esta enseñanza, este aprendizaje, por muy doloroso que sea, entonces yo me voy a quedar encadenado a ello. Tengo que aprender, como dices, a integrarlo en mi vida para poder transformar y poderme mover de ahí. No significa que no va a dejar de doler. Más bien, el dolor me va a hacer moverme a seguir cuidando, a transformar aquello que aún tengo en la vida. Con todas aquellas personas, perdón, que se centran más en el dolor, se centran más en el sufrimiento, en no querer soltar esa parte, ¿qué les podríamos comentar ante que se quedan ahí? ¿Piensan que es proporcional el dolor, el sufrimiento al amor que le tuvieron? ¿Es por eso? Bien, puede ser como una metáfora del salmón que va de la corriente y va subiendo río arriba. Cuando está el río muy fuerte, llega una tormenta y entonces el salmón se va hacia hacia un estanque, hacia un canalito y se seca. Pasa el día, se seca el canalito, se empieza a secar el estanque y el salmón empieza a darse cuenta que si se queda ahí, pues a lo mejor puede sobrevivir un rato, crecer, pero se va a acabar el tiempo, se va a acabar ahí y se va a estancar. O tiene la posibilidad de aventarse y dar un salto sin fe hasta llegar al río y seguir su curso. En ambas partes va a doler. Decirle a una persona, quédate ahí, no hagas nada, no sufras, también es decir, es fomentar huir de lo que tiene que trabajar, pero también forzarla a dar ese salto sin que pues realmente tenga la certeza de que encuentre la corriente o que encuentre una trascendencia o un crecimiento, también es forzarla a algo que a lo mejor no está preparada. ¿Qué se refiere? Entonces, estas personas que se quedan sufriendo, estas personas que se quedan llorando, lo primero es entender por qué están ahí. Y lo segundo es enseñarles la gama de posibilidades. Te puedes quedar y puede pasar esto, te puedes huir y puede pasar esto.
En ambas partes va a doler. El crecimiento a veces duele. Sin embargo, nosotros decidimos en dónde quedarnos, estancados en la vida o dando el salto de fe hacia el río para seguir nuestra vida y nuestra corriente, nuestro flujo. Efectivamente, yo creo que mucho de nuestra cultura nos lleva a quedarnos con el sufrimiento porque se piensa que entre más sufres, más amas. Nos lo dicen las canciones, las películas, la manera en cómo planteamos muchas cosas. Y también podemos observar precisamente lo que nos comentaba Maestro sobre qué tanto yo estoy forzando a alguien a hacer algo que no en ese momento no puede o no está dispuesto a hacer. ¿Nos podría decir algunos puntos de cómo yo me puedo dar cuenta que estoy forzando a alguien a sanar algo que no es su tiempo? Bien, número uno, las personas que no están dispuestas a cambiar su sufrimiento, significa que no están dispuestas a resolver aquellos conflictos o aquellas pérdidas o hacerle frente a aquel dolor cual está presente en su vivencia, es decir, lo quieren extirpar. ¿Qué puede ser? Número uno, tener la capacidad de aceptar la crisis o de aceptar que pues la vivencia me está superando. Número dos, tener la posibilidad de transformarla poniendo en paradigma esto. ¿Quiero seguir viviendo todo esto o puedo cambiarlo? Esto ya lo puedo cambiar porque ya lo viví. A lo mejor algo nuevo puedo disfrutar. Y entonces saber que tengo la posibilidad de cambio a cada momento en mi visión de cambio es la elección. A donde yo vaya eligiendo quedarme en casa o quedarme tristón, chillando o quedarme en la cama o elegir pararme, elegir ir al nuevo día, elegir transformar o elegir cambiar a mis seres o cuidar a mis seres amados. Y a cada momento lo que se le tiene que demostrar a aquel que sufre es su elección de seguir con el dolor sin transformarlo o seguir transformando esto que se llama dolor, que se llama miedo, que se llama vida, porque al final de cuentas es una forma para regularse, es una forma que tiene cada persona para enfrentar la vida. Quedarme en la cama es una forma de no decirle adiós a la vida, a lo mejor estoy agarrando fuerzas. Vivir incluso otras experiencias es una forma incluso de cuidar la vida, lo que tengo. Muy bien, pues agradecemos a todos nuestros radioescuchas que nos estuvieron acompañando hoy. Aravera, Vera, Freddy Díaz, Kika Vera, Edna Sánchez, también a Irma Zárate, que es una fiel seguidora de nuestro programa, a Nacho Hernández, Guadalupe Quirós, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Nacho Hernández nos pregunta, ya por último, para ir cerrando nuestro programa, ¿qué sigue después de la muerte? ¿Hay algún lugar? ¿Hay algún lugar después de la muerte? Bien, suponiéndolo esto, como lo veníamos diciendo, pues una vez que ha terminado mi guión de vida, ha terminado mi historia o la capacidad de cambiar el mundo por mí mismo, una vez que llego a la muerte, pues sigue la transformación en el mundo, tanto en mi cuerpo que se queda aquí en el planeta, en la Tierra y se está modificando, pero también a lo mejor en una conciencia, en una trascendencia distinta, mi conciencia incluso en el conocimiento humano, se puede quedar un libro mío, un poema mío, una canción, puede quedar hacia la posteridad. Entonces, de cierta forma, sí hay otro tipo de trascendencia, otro tipo de conciencia, pero cuando hablamos de vida y muerte, hablamos del ser humano. Pues yo aquí comentándole, maestro, y como más de cerca, yo siempre algo que les digo a mis consultantes, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces nosotros nos transformamos en una materia más refinada. Eso en parte podría hacer una reflexión. Bueno, mis estimados radioescuchas, les agradecemos mucho por estar aquí. Maestro, ¿nos podría dar sus datos por si alguien quiere buscar acompañamiento tanatológico con usted? Adelante, le escuchamos. Sí, claro. Mi número 771-347-42. De esta forma es donde me pueden localizar. Ok, maravilloso. El maestro siempre es una persona disponible a apoyar, es muy sensible y le agradecemos muchísimo que nos haya otorgado esta entrevista. Y bueno, vamos a tenerlo el próximo mes muy seguramente con otra parte de lo que es la tanatología aquí en Sanamente.
porque sanamente es pensar diferente todos los lunes a las 2 de la tarde. Que tengan una excelente tarde. Bye. Te saluda Viridiana Lechuga y te invito a que veas nuestro nuevo programa Sanamente, un espacio pensado para ti, otorgado por la Universidad Humanista Hidalgo. Vamos a tener entrevistas con especialistas, sugerencias de libros, películas, música y mucho más. No te lo pierdas todos los lunes a las 2 de la tarde. La Universidad Humanista Hidalgo presentó Sanamente, un espacio para hablar de bienestar emocional con la doctora Viridiana Lechuga. por OM Radio. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio.